Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que tú nos puedas guiar en el estudio de esta lección de la escuela sabática desde el comienzo hasta el final. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que podamos cumplir tu palabra, para que pongamos en práctica lo que vamos aprendiendo. Quédate con nosotros porque te lo pedimos, pidiendo perdón por nuestros pecados en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un saludo. Es un gusto estar con ustedes aquí de nuevo para tratar de repasar la lección de la escuela sabática. Hoy no hablé en todo el día porque estoy enfermo. Tengo varios días que no puedo hablar, me pongo afónico, pero ya oramos para pedir al Señor que pueda terminar esta lección, pueda tener la voz para poder comentarla. Esta lección es la número 1, comenzamos un trimestre nuevo, tiene como título Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. En este trimestre vamos a estudiar acerca del éxodo del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida. En esta lección, vamos a ver cómo el Señor en su misericordia nunca abandona a su pueblo. Aquí nos dice que, Éxodo nos va a hablar acerca de las batallas existenciales, las injusticias y las pruebas que forman parte de la vida. Hay veces que la situación se nos pone un poco difícil, ¿verdad? Cuando pasamos por circunstancias adversas. Y en esta lección vamos a ver cómo el Señor libra a su pueblo y cómo cuando la cosa parecía que no tenía solución, el Señor obra en una forma maravillosa para rescatar a su pueblo amado. Esta lección nos va a enseñar que Dios tiene el control de la historia. Será una lección muy interesante. Responderemos a preguntas como ¿por qué permitió Dios que Israel fuera esclavo si lo había llevado a una tierra, ¿verdad? Y allí Dios lo había bendecido. ¿Qué pasó? Que de repente aparecieron estos reyes, estos faraones que fueron dirigidos por el enemigo de Dios para maltratar al pueblo. Y cómo Dios, en medio de la historia, ¿verdad? Hay una cita que dice que Dios mueve los hilos de la historia. Él está detrás de todo. Él nos obliga, como estudiamos la semana pasada, al libre albedrío, pero el Señor tiene una sabiduría para ayudarnos a poder, mis queridos hermanos, salir siempre victoriosos con la ayuda de nuestro Dios. Así que dice aquí que en medio de la confusión y la oscuridad, si nuestros ojos están fijos en Dios, podemos reconocer su presencia, su cuidado y su ayuda mientras nos guía a la eterna tierra prometida. El versículo que debemos de memorizar para esta lección lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 2, versículo 23 y versículo 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los israelitas y reconoció
su condición. Muy bien, vamos con la ayuda de Dios a tratar de explicar, comentar esta lección de la escuela sabática. Muy bien, el día domingo tiene como título El pueblo de Dios en Egipto. Leemos en el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo del 1 al 7. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y entonces comienza a describir los hijos de Jacob. Y nos dice el versículo 7 o el versículo número 5 que en total entraron solamente 70 personas. Pero el versículo 7, al pasar los años, dice que los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Dios cumplió su palabra. Dios dijo que este pueblo él lo iba a multiplicar de acuerdo a la promesa que le había hecho a Abraham. Así que vemos que el Señor pues cuidó a este pueblo. Ahora este pueblo cayó en la esclavitud. Yo me hacía una pregunta. ¿Por qué este pueblo, después que estaba en la tierra de Gosén, que Dios lo había multiplicado, pues Dios permite que caiga en la esclavitud? Porque si hay una cosa que yo entiendo bien de las Escrituras, es que Dios permite, deja seguir el curso natural de las cosas a veces. Muchas veces cosechamos las consecuencias de nuestros propios actos. Pero Dios en su misericordia, a pesar de que nosotros nos equivocamos, a pesar de que este pueblo, ¿verdad?, de Israel era rebelde, Dios nunca nos abandona. Él está ahí y para ayudarnos. Y bueno, en este día se nos explica también que el nombre que tiene este libro, el segundo libro del Pentateuco, es casualmente Shemot. Y Shemot es la primera palabra que aparece en el libro, ¿verdad? Sería nombres en hebreo, en armonía con las palabras iniciales de ese antiguo documento que comienza con la expresión estos son los nombres. Nosotros tenemos nombres que fueron traducidos de la Biblia Septuaginta, que se tradujo en griego en el periodo intertestamentario. Estos son los nombres que tenemos. Pero bueno, Génesis en el idioma hebreo sería Bereshit. Vayikra sería el libro de Levítico, que en realidad significaría y llamó. O sea, cada frase o la primera frase de cada libro es el nombre que se le pone a los libros en el idioma hebreo. Nosotros, como ya expliqué, lo tenemos en el idioma griego. Aquí se nos dice que, imagínense, cuando entraron con José a la tierra de Gosén eran 70 y cuando salieron eran como 600,000 hombres a pie, esto sin contar las mujeres y los niños. O sea que posiblemente había 1,000,000 de personas, como este pueblo había sido bendecido por el Señor. La otra cosa que es interesante en el día domingo, que nos explica la lección, es que el libro de Éxodo comienza con la esclavitud del pueblo de Dios, pero dice aquí, termina con Dios en el tabernáculo, ¿verdad?, en el centro del campamento israelita. Dice aquí, entre estos dos polos opuestos se describe el triunfo de Dios, de la esclavitud a un pueblo numeroso, libertado con poder por el Señor, a pasar al santuario que se había construido con la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces
agrega aquí el autor, al liberar el Señor a su pueblo de la esclavitud, al abrir el Mar Rojo y al derrotar al ejército más poderoso de la época, se revela la espectacular victoria de Dios sobre las fuerzas del mal. Y bueno, vamos a leer otro pasaje interesante que está para el día domingo. Dice aquí, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Como vemos aquí, bueno, al ver que el pueblo había crecido tanto, según este Faraón y sus consejeros, por temor a que el pueblo se rebelara, ellos vinieron y le amargaron la vida con la servidumbre. Pero dice aquí que entre más, ¿verdad?, los afligían, tanto más se multiplicaban y crecían. O sea que Dios, a pesar de estas pruebas, a pesar de la esclavitud, el pueblo seguía multiplicándose. Así que, por supuesto que este faraón estaba dirigido por Satanás, y lo que el diablo quería era destruir a este pueblo, porque de ese pueblo iba a venir el Mesías. Ahora vamos a responder a la pregunta, según el espíritu de profecía, de por qué este pueblo que Dios había multiplicado en gran manera, pues se le había permitido estar en esta esclavitud, porque yo estoy seguro que Dios no quería que este pueblo fuera esclavo, era su pueblo. Pero ya estaba profetizado, se lo había dicho a Abraham, que este pueblo iba a ir a Egipto, que iba a estar allí oprimido por 400 años, pero que Dios iba a juzgar esa nación y que ellos iban a salir de ahí con riqueza. Ya Dios, que conoce el futuro, había dicho lo que iba a suceder. Ahora, en esta cita, que está en un devocional de la sierva de Dios, que tiene como título Cristo Triunfante, la página 111 dice lo siguiente: el Señor permitió, me gusta siempre recalcar esto, Dios permite, deja seguir el curso natural de las cosas. Y bueno, como vemos aquí, el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera cautivo a Egipto, porque no anduvieron en sus sendas. Antes bien, los deshonraron con sus continuas transgresiones. Allí, sometidos a la opresión y la dura servidumbre, no pudieron observar el sábado de Dios, y por su prolongada relación con una nación idólatra, confundieron y corrompieron sus creencias. La asociación con los impíos y los incrédulos ha de ejercer la misma influencia en quienes creen la verdad presente, a menos que mantengan al Señor siempre ante ellos, para que su espíritu sea su escudo protector. O sea que Dios había apartado una tierra para ellos, pero de alguna manera el pueblo se mezcló con los egipcios y lamentablemente, dice aquí, pues se rebelaron contra Dios, lo deshonraron, y entonces Dios tuvo que permitir la esclavitud, y ahora en esa esclavitud ellos no podían
adorar al Señor en el día de reposo, ¿verdad? Porque ya no eran libres. Pero el Señor, aunque este pueblo había sido infiel, Él tenía un plan para rescatarlos. Así que vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Muy bien, el día lunes tiene como título el trasfondo histórico. Muy bien, en este día lo que la lección nos quiere enseñar es repetir la historia de lo que le ocurrió al pueblo de Dios. Bueno, ya Dios había profetizado o conocía lo que iba a suceder y se lo hace saber a Abraham. Leemos en el libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, dice la palabra del Señor aquí, ¿verdad?, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Sabemos entonces que los hermanos de José lo venden. La familia de Jacob vivía en Canaán, pero Dios prepara el terreno. Hay una gran hambre, como nosotros conocemos, de 7 años. Y entonces Jacob con sus hijos se ve obligado a ir a Canaán a comprar alimento. Y se dan cuenta entonces que el que está encargado, el segundo después de Faraón, era José, su hermano, a quien ellos habían vendido a los madianitas como esclavo. De esa forma se encuentra Jacob, una historia emocionante, ¿verdad?, con su hijo. Y entonces, pues José se lleva a toda la familia para Egipto, se los presenta al faraón. Él les dice que les diga que son ganaderos. De esta forma los egipcios le dan una tierra, porque ellos dicen que abominaban a las personas que cuidaban ganado. Y de esta forma Dios aparta el pueblo para que ellos pudieran mantenerse separados de la idolatría. Pero ya leímos que de alguna manera, pues como siempre, algunos del pueblo se mezclaron y entonces pues cayeron en la idolatría, deshonraron a Dios, y Dios permitió entonces la esclavitud. Ahora la lección nos recalca a nosotros cómo es que José obtuvo éxito, cómo fue que Dios hizo para que él pudiera cumplir el propósito que el mismo José lo declara a sus hermanos. Ellos pensaron en hacerle mal, pero Dios lo había llamado a él no solo para salvar a su pueblo, sino a multitud de personas. Entonces, Dios fue preparando el ambiente, ¿verdad?, dirigiendo los acontecimientos de tal manera que el pueblo de Israel pudiera gozar de paz, multiplicarse como él lo había prometido. Y entonces de ese pueblo que tenía el conocimiento de la palabra del Señor pudiera venir el deseado de todas las gentes, el Mesías. Ahora, ¿por qué José prosperó? Vamos a ver aquí una constante en esta lección. Y mis hermanos, es que el que obedece al Señor, Dios lo bendice. Leemos aquí en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, si usted ha leído la historia de José en el libro Patriarcas y Profetas, y la misma palabra del Señor dice que él no podía hacer un mal contra Dios cuando la mujer de Potifar, que quería tener relaciones ilícitas con él, y lo presionaba al punto que en una ocasión, ¿verdad?, se lo llevó a la recámara y allí quería forzarlo a pecar con él. Y él decidió salir huyendo, pero ella le quitó la ropa o se quedó con su ropa. José fue enviado a la cárcel. Pero ahí José declara que él no haría un mal contra Dios, ¿verdad? Quiere decir que José era obediente a su Señor. El libro Patriarcas y Profetas dice que cuando los madianitas se lo llevaban, cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo por envidia, él vio las tiendas de la casa de su padre, y allí, cuando iba amarrado, joven, la historia es muy triste porque de ser un muchacho querido por su papá, especial, ahora iba en lo que podemos decir lo peor que le puede pasar a un ser humano, que ser esclavo, ser vendido como un esclavo. Pero allí, en medio de esa prueba, la sierva de Dios dice que él decidió ser fiel al Dios de su padre. Eligió seguir los caminos del Señor. Y entonces dice que Jehová estaba con él, aún en la cárcel. Él estaba con él, el Señor lo protegía, lo cuidaba, y él esperó en Dios. Amaba al Señor, y como lo amaba, lo obedecía. Y veremos aquí, mi querido hermano, que el que obedece a Dios, por amor a Dios, Dios lo bendice. Dice aquí, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Así que a la respuesta a la pregunta que hace la lección de cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil, podemos decir que en su misericordia Dios estaba con él. Pero también tenemos que reconocer que José amaba a Dios, y por ese amor él obedecía. Y entonces aquí, como veremos más adelante, encuentro interesante, y por eso quise copiarlo, quiénes eran los faraones que jugaron un papel importante en el desarrollo del trasfondo histórico del pueblo de Dios en Egipto. Muy bien, veamos quiénes eran estos faraones. Es muy interesante porque la Biblia no da sus nombres, y eran personas sumamente poderosas. Era la nación más poderosa que existía en aquel entonces. Por supuesto, ¿verdad?, se conocen estos nombres porque hay pues escritos jeroglíficos que dejaron los escribas egipcios. El primero de esos faraones era Amosis I, el nuevo rey que no conocía a José. Ese rey, según el espíritu de profecía, sí conocía lo que había hecho José, simplemente no quiso aceptarlo. Dirigido por el enemigo, por Satanás, buscó la excusa de que si se producía una guerra, como el pueblo se había multiplicado, ya lo leímos anteriormente, se pudiera unir con los enemigos y de esa forma atacar. Pero se recalca en el texto que lo que no quería Faraón es que ellos se fueran, porque estos judíos que estaban de esclavos, o israelitas, porque el término judío salió muchos años después, eran los que
trabajaban para poder construir sus pirámides y esos asombrosos ídolos que ellos tenían y ciudades. Así que no querían que se fueran, eran sus esclavos. Así que este primer rey es el nuevo rey que no conocía a José. Comienza la esclavitud del pueblo de Dios. Luego tenemos a otro faraón que se llama Amenhotep, que es el gobernante que temía a los israelitas y los oprimía. O sea que este rey dijo, bueno, específicamente dijo, si hay una guerra, estos israelitas se van a unir con los enemigos y nos van a atacar. Así que entonces este rey Amenhotep los hizo sufrir más todavía, puso capataces y le hizo la vida difícil al pueblo de Dios. Luego tenemos aquí a Tutmosis I. Este fue el que decretó la muerte de todos los hijos varones hebreos recién nacidos. Y la hija de este rey, Tutmosis, que aquí se llama Hatshepsut, ¿verdad? Fue la princesa que adoptó a Moisés como hijo. Qué interesante, ¿no? Mientras Satanás trata de destruir al pueblo con este faraón, Dios usa a la misma hija para que proteja al que los va a libertar de la esclavitud. Es algo tan grandioso, tan maravilloso ver estas cosas, ¿no? Mientras Satanás trabaja por un lado, el Señor está trabajando por otro para poder rescatar a su pueblo. Y por supuesto, Dios siempre ha salido victorioso en estas guerras que ha tenido con el enemigo. Él nunca lo ha vencido porque Dios todo lo sabe, ¿verdad? Y el diablo tiene que adivinar. Pero nosotros debemos tener la confianza de que nuestro Dios está para ayudarnos. Él tiene un plan, aunque las cosas se pongan difíciles y pareciera que no hubieran salida. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre, mi querido hermano, habrá una salida. La palabra de Dios lo dice, que no hay tentación, dice, que no sea sobrehumana, pero juntamente con la tentación, Dios dará la salida. Qué Dios tan poderoso. Y nosotros debemos de confiar. Este pueblo estaba pasando trabajo. Mientras el faraón estaba planeando cómo destruir al pueblo, Dios iba por delante, utilizando a su propia hija para que cuidara a aquel que lo iba a libertar. Luego tenemos a Tutmosis III, ¿verdad? Que era corregente o que gobernó en el tiempo de Hatshepsut durante algún tiempo, dice. Él fue el faraón del Éxodo. A este faraón Tutmosis fue el que se presentó a Moisés a decirle que dejara ir a su pueblo. Fue él el que dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir a este pueblo? Y no quería, ¿verdad? Fue él el que vio cómo su ejército pereció en ese mar rojo que el Señor abrió para que su pueblo pudiera cruzarlo en seco. Y bueno, aquí dice que el éxodo ocurrió, según los mejores cálculos, en marzo del año 1450. Esto es importante para, bueno, determinar la construcción del templo, los reyes de Israel, para fecharlos, ¿no? Son cosas que son interesantes, pero que se requiere un estudio ya más cuidadoso cuando se trata de fecha. A algunos no les interesa, no ven mucha importancia en eso, pero hay veces sí es muy bueno saber dónde ubicarse en los relatos de la historia. Bueno, estos son los faraones que jugaron un papel trascendental en lo que
le sucedió a los hebreos en su tiempo de angustia. Muy bien, el día martes tiene como título Las parteras de las hebreas. Leemos en el libro de Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, dice aquí, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a su familia. Una vez más, vemos en este relato, mis queridos hermanos, que el Señor bendice a aquellos que lo obedecen. La otra cosa interesante aquí es que no están los nombres de los faraones, personas arrogantes que creían que de verdad eran dioses. Sin embargo, en este relato están los nombres de esas parteras que decidieron ser fieles. Notemos, mi querido hermano, como dice la lección, que este es el primer decreto específicamente para matar al pueblo de Dios. Y en ese decreto, estas dos parteras que no eran hebreas decidieron obedecer a Dios. La palabra temer va muy relacionada con la palabra obedecer. Así que estas dos parteras expusieron su vida, no quisieron acatar ese decreto que había dictado el faraón y prefirieron obedecer a Dios. Esta es una prueba de fe muy grande, ¿verdad? Así va a pasar en el tiempo del fin. Los que obedezcan a Dios por amor a Dios, Dios los va a bendecir. Y vemos aquí entonces que Dios dice, bendijo a estas parteras, pero también dice que por haber temido a Dios, Él prosperó su familia. ¿Cuál sería esa prosperidad? Nosotros solo tenemos los nombres de estas dos parteras, pero en el cielo conoceremos esta historia más a fondo. Pareciera que es una cosa fácil, tal vez sin importancia. Sin embargo, la Biblia recalca aquí cómo estas parteras decidieron ser fieles a Dios. No hay nadie, mis queridos hermanos, que decida ser fiel a Dios, que tema a Dios y lo obedezca, que Él no lo bendiga. Mis queridos hermanos, estos nombres quedaron aquí para la eternidad. Qué cosa tan maravillosa. Mientras esos faraones que se creían Dios, hay que buscarlo en su jeroglífico porque ni los menciona la Biblia. Aquí Dios tuvo el cuidado de mencionar a Cifra y a Fúa, quienes en medio de un decreto donde ellas seguramente pudieron haber perdido la vida, el Señor no solamente, mi querido hermano, las protegió, sino que por su obediencia, por amor a Dios, Él las bendijo a ellas y a su familia. Aquí en una nota de la lección nos dice, qué poderoso testimonio de fidelidad. Estas mujeres no solo sabían que era lo correcto,
sino que también decidieron hacerlo, a pesar de su escaso conocimiento teológico. Tal vez no sabían mucho acerca de teología, acerca de doctrinas, acerca del Dios verdadero, pero creían en Él y le obedecieron. Lamentablemente, Faraón, al ver el fracaso a través de estas dos mujeres que eran fieles, mandó a su ejército a que le dieran muerte a los niños. Y dice aquí que debían arrojarlos al río Nilo, probablemente como ofrenda a Hapi, dios del Nilo y de la fertilidad. Este es el primer caso, como ya mencionamos, registrado de israelitas condenados a muerte solo por ser israelitas. Y dice aquí, el propósito del decreto de muerte era someter a los hebreos, aniquilando a sus descendientes varones e integrando a sus mujeres a la nación egipcia, para terminar así con la amenaza que el faraón creía que representaban para su nación. No cabe duda que Satanás estaba detrás de esto para destruir al pueblo de Dios. Pero el Señor siempre tiene medios para poder salvar a su pueblo. Aquí la lección dice que pareciera, ¿verdad?, que las cosas estaban tan difíciles. Hay veces, como muchos profetas en la Biblia, preguntamos, Señor, ¿dónde estás? Dios está allí. La lección nos dice que este libro, ¿verdad?, pues reconoce a Moisés como un gran siervo de Dios, pero en realidad el que está detrás de este pueblo es el Dios de Moisés, el Dios de Israel, nuestro Dios, tu Dios también. Muy bien, el día miércoles tiene como título El nacimiento de Moisés. Siempre hay un día que pues uno se emociona más. Yo creo que este día es uno de los días más importantes. Dice aquí, el trasfondo histórico del nacimiento y la vida de Moisés es apasionante, porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Uno de los reyes de esta dinastía era Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto. Es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Y como dice aquí, Moisés nació condenado a muerte. Pero yo creo que aquí debemos de recalcar más la fe de la mamá y, por supuesto, también de su papá. Pero la fe que tenía ella, el trabajo que hizo con este hijo, fue realmente lo que preparó a Moisés para poder hacer las elecciones correctas. Yo imagino que Jocabet, dice la lección y el espíritu de profecía, que estuvo con ella 12 años, le enseñó tan bien quién era Jehová, el Dios verdadero, que Moisés realmente creía con todo su corazón en Dios. Yo creo que Jocabet le dijo que él había sido llamado para libertar al pueblo, que Moisés realmente así lo creía. Ahora, vamos a leer el pasaje de este día, que es muy interesante. Aquí dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso. Ahora aquí, la palabra hermoso, la lección nos explica que es la palabra top. Aquí se la puse en el idioma hebreo, ¿verdad? Aquí está, la voy a circular, es la palabra top. Esta palabra, según la lección y el significado en el idioma original, es más que hermoso. Dice que se usa
en el libro de Génesis, cuando Dios en la semana creó todas las cosas y dijo que era muy bueno en gran manera. O sea que hermoso, pero también bueno, pero una bondad especial. La madre tuvo la fe cuando vio a este niño y creyó en medio de las circunstancias que se estaban viviendo. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? Estaban arrojando niños al río. Pero al verlo, ella creía en medio de esta matanza que Dios estaba con su pueblo. Esto es algo muy grande. Hay veces nosotros pasamos por momentos difíciles. No queremos pasarlo. Realmente hay momentos de enfermedad, de tristeza. Pero debemos de creer como Jocabed, que en medio de dificultades y pruebas, Dios tiene un plan para nosotros. Hoy podemos ver lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese asunto de deportación a diestra y siniestra. Pero en medio de ese problema que hay, Dios dice, clámame a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mi querido hermano, Dios, si le ponemos nuestras vidas en sus manos, dice Romanos 8:28, debemos de creer eso, aunque no podamos entender a veces todas las cosas. A los que aman a Dios, dice, de acuerdo a su propósito, le ayudan a bien. Dios tenía un propósito con este niño y Dios lo iba a proteger. Pero la fe, la intuición, dejar que el Espíritu Santo le hablara, mis queridos hermanos, cooperar con el plan de Dios, arriesgarse a perder su propia vida, porque en medio del caos, Jocabed creía que Dios iba a libertar a su pueblo y que ese niño que ella había concebido, que había dado a luz, era el escogido de Dios. Qué fe tan grande, ¿verdad? Ahora, la lección nos dice aquí, bueno, que dice, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. El espíritu de profecía, yo le recomiendo que lea el capítulo Moisés. Dice que cuando ella puso ese niño allí, le oró al Señor, pidiendo que lo cuidara. Y viene la parte que más me gusta, porque yo creo en los ángeles. Dice que los ángeles custodiaron esa pequeña arquilla de juncos con un niño indefenso. Y ese niño llegó, ¿verdad?, a un lugar donde la princesa, ya sabemos el nombre ahora, ¿verdad?, vino a bañarse, y al ver ese niño que lloró de una vez, tan bueno y tan lindo, tuvo misericordia y ahora lo adoptó como hijo suyo. Y es interesante porque dice aquí, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería, y cuando vio, ¿verdad?, que astuta María corrió y le dijo si quería que le buscara a una persona, una nodriza para que lo cuidara. ¿Y a quién buscó? A la propia madre del niño. Durante 12 años lo cuidó sin ningún problema. Eso es algo que debería de hacer que en este momento alabemos al Señor. Cómo Dios guía la situación. Yo no sé qué problemas estás pasando. Lo que yo sé, mi queridos hermanos, es que el Señor puede ayudarnos en cualquier dificultad. El Dios que ayudó al pueblo de Israel, el Dios que cuidó a ese niño, que guió a Jocabed para educarlo, es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. Una vez más, vemos una mujer que obedece. Ya vemos que José obedeció, Dios lo bendijo. Las parteras obedecieron, Dios las bendijo. Jocabed obedeció, creyó, Dios la bendijo.
en la obediencia por amor a Dios, hay bendición, mis queridos hermanos. Hay que obedecer al Señor por amor a Dios. Así que como vemos aquí entonces, dice que no conocemos mucho de los primeros años, pero podemos imaginarnos cómo Jocabed le enseñó a Moisés quién era el Dios verdadero, y Moisés lo creyó. Dice aquí entonces también, para recalcar, hay una pregunta que hacía la lección, que creo que vale la pena que nosotros pues meditemos en ella. Dice que después que se lo llevó la princesa, Moisés recibió la mejor educación con el fin de prepararlo para ser el próximo faraón de Egipto. Y aquí nos dice que gran parte de esa educación resultó inútil e incluso contraria a lo que realmente importaba, el conocimiento de Dios y de su verdad. Fíjense bien, hermano. Recibió una educación, yo me imagino, bueno, como nadie. Si iba a ser faraón, me imagino que conocía toda clase de ciencias, matemáticas. Bueno, fue preparado. Pero dice aquí que eso realmente no era tan importante como conocer al Dios verdadero. Y veremos cómo Dios hizo que Moisés aprendiera a conocerlo a él. Dice aquí, ¿cuánto de lo que estás aprendiendo es en última instancia inútil para lo que realmente importa? Estudiar es correcto, aprender es correcto, pero ¿qué de todo lo que estamos aprendiendo sirve de verdad para la obra de nuestro Dios? Por supuesto que yo creo que si ponemos todos en la mano del Señor, es útil para Dios, pero puede ser que como Moisés estemos aprendiendo cosas contrarias que no nos van a ayudar para poder hacer la voluntad de nuestro Dios. Bueno, el nacimiento de Moisés, el cuidado de los ángeles, el fervor de su mamá, la astucia de María, la adopción de la princesa, todas estas cosas son realmente emocionantes, porque ese niño creció y ahora Dios va a prepararlo para que él pueda libertar al pueblo del Señor. Dice aquí en la página Patriarcas y Profetas 248, mientras este decreto estaba en vigencia, les nació un hijo, Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. Es fácil creer cuando las cosas salen bien, pero ellos creyeron cuando hay un decreto donde ellos mismos podían perder la vida, pero creían que Dios, a pesar de esa circunstancia, cumpliría su promesa de libertar a su pueblo. Muy bien, el día jueves tiene como título Un cambio de planes. Este día también es muy interesante. Nada más que me quedan 10 minutos, pero voy a hacer el resumen en este día lo más rápido posible. Moisés creía que era el libertador, nada más que se equivocó. Él pensaba, como vamos a leer una cita, que tenía que libertar el pueblo haciendo una guerra, reclutando un ejército con sus fuerzas. Como había sido entrenado para ser faraón, por supuesto que recibió también un entrenamiento militar, pero se había equivocado. Y ahora Dios tenía que ayudarlo a que se olvidara de todo lo que había aprendido. Y entonces se lo llevó a una escuela de teología. Esa escuela de teología iba a ser en el desierto.
Y allá iba a aprender a conocer a Dios cuidando ovejas. Imagínense que ahora nosotros, los teólogos, nos dan los prontuarios, las materias, griego, hebreo. Sin embargo, a Moisés lo que Dios le enseñó era conocerlo a él en un lugar de paz. Dice aquí la lección, y es verdad, que su vida se puede dividir en 3 periodos de 40 años. 40 años en Egipto, que aprendió muchas ciencias y cosas, pero que no le servían para nada. 40 años cuidando las ovejas para que se olvidara de todo lo que había aprendido, y en la naturaleza, en la soledad, conocer a Dios. Y los últimos 40 años, que fueron los años donde nos dejó la Torá, ¿verdad? El conocimiento de Dios, donde guió ese pueblo, construyó el santuario que tanto estudiamos. Una vez más, Moisés comenzó mal. No entendió cómo es que se podría libertar a su pueblo. No era con su fuerza, porque esa nación él no podría libertarla. Solo Dios podía hacerlo y necesitaba aprender eso. Hay veces, mi querido hermano, como dijo David, no es con fuerza, sino con el poder de Dios. Leamos el pasaje que está en Éxodo capítulo 2, versículo 12 al 15. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ahora de Faraón tiene que tomar una decisión, y esa decisión es huir. Ahora es un fugitivo. Me imagino la desilusión. Me imagino, mi querido hermano, que todo su sueño de querer libertar a sus hermanos, y me imagino que los amaba, veía cómo los maltrataban, para él quedaron en el olvido. Tal vez pensó que ya no tenía oportunidad, y la verdad que hay veces el tiempo de Dios es muy diferente a nosotros. Queremos las cosas rápido. Moisés tuvo que esperar 40 años y Dios lo volvió a llamar. Mi querido hermano, Dios cuando quiere cumplir su propósito lo va a cumplir. Aprendemos algo aquí de nuestro Señor. Él no nos abandona. Toma tiempo a veces para que nosotros podamos aprender y olvidar las cosas que no nos ayudan para estar en comunión con Dios. Pero Dios trabaja, y Dios, el que comienza la buena obra, la va a terminar. Y Él preparó a Moisés. Ahora sí estaba preparado, pero ya no me queda más tiempo. Cuando Moisés aprendió a ser humilde y a depender de Dios, a creer en Dios, entonces Dios pudo mandarlo a libertar a sus hermanos. Qué grande es Dios, ¿no? Nosotros también deberíamos de creer lo mismo. Dios tiene planes para nosotros. Y mis queridos hermanos, cuando estamos en Cristo, Él los va a cumplir. Solo tenemos que tener paciencia y a veces, como Moisés, desaprender cosas que nos impiden a nosotros también, mi querido hermano, servir al Señor. Pero Él nos va a llevar al desierto. Nos va a llevar a un lugar para que lo conozcamos, y cuando respondemos a ese llamado, cuando aprendemos en la escuela de Cristo, estaremos listos entonces para hacer grandes cosas para el Señor y glorificar su nombre. Porque el obedecer, mis queridos hermanos, es para honra y gloria de Dios. Leamos esta última cita para terminar, que nos va a aclarar qué es lo que Moisés pensaba antes de convertirse al Señor. Moisés había supuesto que su educación en la sabiduría de Egipto le habilitaba plenamente para sacar a Israel de la servidumbre. No era sabio en
todas las cosas necesarias para un general de ejército. No había tenido las ventajas de las mejores escuelas del país. Sí, se sentía capaz de librar a su pueblo. Inició su obra procurando obtener su favor al corregir sus males. Mató a un egipcio que abusaba de un israelita. En eso manifestó el espíritu del que es homicida desde el principio y demostró su incapacidad para representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa y, como muchos otros, perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que le había sido señalada. Huyó de la ira de Faraón. Concluyó que a causa del gran pecado que cometiera al quitar la vida al egipcio, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de librar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle la mansedumbre, la bondad y longanimidad que necesita poseer todo obrero del Maestro, a fin de tener éxito en su causa. Mi querido hermano, Dios no abandonó a Moisés. Moisés aprendió la lección y Moisés fue a libertar el pueblo. Qué lección tan hermosa, ¿no? Cuántas cosas hemos aprendido. Quiera Dios que podamos ponerla en práctica, ¿verdad, mis queridos hermanos? Creer que en medio de esa esclavitud, de esa dificultad tan grande, Dios estaba trabajando para planear a su pueblo. Podemos ver el tiempo, no era corto. 40 años pasó Moisés. Eso es bastante para mí, pero el Señor tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro. En esta lección podemos resumir que debemos confiar en Dios. El Señor vendrá. Sí es cierto que el pueblo pasará por dificultades, pero el Señor estará con su pueblo. Otra cosa que no debemos olvidar en esta lección es que el que le obedece a Dios por amor, Dios lo bendice. Dios lo bendice, mis queridos hermanos. Podemos ver entonces cómo Dios trabaja en la historia, cómo Satanás trata de destruir, pero cómo Dios en su sabiduría, mis queridos hermanos, nos ayuda a nosotros a ser vencedores en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga, que esta lección te anime a seguir adelante. Compártela con otros si crees que los pueda ayudar. Que Dios te bendiga, feliz sábado y nos vemos la próxima semana.